Muy bien, bueno. Entonces, terapia cognitivo-conductual en el proceso de duelo patológico, ¿sale? En el taller, ¿qué vamos a ver? Lo primero es que vamos a ver que primero la cuestión cultural del duelo, ¿sale? Y cómo vamos ahorita, qué es duelo, vamos a definir alguna terminología como para entendernos. Y ya después, bueno, vamos a ver la parte teórica de la terapia cognitivo-conductual, nada más lo que es referente al duelo o lo aplicable al duelo, ¿sale? Y de ahí, bueno, técnicas y procedimientos, ¿sí? Eh, Vamos a abarcar, si nos da tiempo, yo creo que sí, vamos a abarcar un poco de las cuestiones personales del terapeuta, pues, del duelo, y eso, bueno, yo creo que en toda la plática lo vamos a mencionar, porque en sí el duelo es intervenir con duelo es muy diferente a intervenir en otros trastornos. ¿En qué se diferencia? En qué tiene que ver con las emociones del terapeuta y algo que le puede ocurrir o le ha ocurrido. ¿A qué me refiero? Yo puedo atender pacientes con ansiedad o con ataques de pánico sin yo haber nunca en la vida sentido ataques de pánico o jamás sentirlos. Puedo atender personas con esquizofrenia, con depresión, sin jamás haber tenido depresión o pensando jamás tenerla. Pero en cuestiones de duelo es distinto. ¿Por qué? Porque la muerte nos rodea a todos. Tiene que ver con todos, incluyendo el terapeuta. Entonces, esta cuestión, al menos en TCC, de que pones el límite entre tú eres el terapeuta y eso es tuyo, y esto es paciente y esto es mío, esto es del paciente, es lo más deseado, pero no siempre ocurre. No siempre. Entonces, si no lo tienes claro, ¿qué va a ocurrir? Que vas a contaminar el proceso. ¿Vale? Por ejemplo, hay temas muy generales. Imagínense a los que son papás o mamás, que intervienes a alguien que se le murió su hijo, ¿no? O que eres un hijo o hija e intervienes a alguien que se le murió su papá o su mamá, ¿no? O sea, esos son temas que tienen que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver algunas cosas relacionadas a eso, ¿sale? Muy bien, bueno. Entonces, voy a compartir esta presentación para que no se vayan a lesionar su muñeca al estar intentando escribir rápido, ¿verdad? Para que no se les pase, ¿sale? Mejor pónganme atención y luego les paso la presentación. Ok, bueno. Lo primero que tenemos que averiguar en un paciente con un duelo patológico es sus creencias sobre la muerte. Y son de las primeras cosas que yo tengo que conocer. Si yo voy a tratar pacientes o un paciente con un duelo patológico, obviamente tengo que conocer antes de eso mis creencias sobre la muerte. ¿Por qué digo creencias? Todos tenemos creencias sobre la muerte. Que hay un más allá o que no existe, que en cuanto te mueres todo se acaba. Eso es una creencia. Aunque puedes decir, no, pues es que la ciencia lo demuestra, que no hay nada más allá. Sí, eso es cierto. Pero al final de cuentas, tú puedes creer lo que sea, incluyendo que no hay nada más allá, que en cuanto se muere se acabó, ¿no? Entonces yo tengo que averiguar mis creencias, ¿sí? Que pueden ser o no compatibles con las de mi paciente, ¿sí? Y por lo cual no significa que sean adecuadas o inadecuadas. Acuérdense que en TCC la cuestión es funcional. No es bueno ni malo, sino adecuado. Que yo no lo haría es otra cosa, ¿sale? Por ejemplo, ustedes conocen el ritual de limpiar los huesos de su difunto. Creo que esto lo hacen en Morelia, si mal no recuerdo. No me acuerdo dónde lo hacen del país, pero ni cada año limpian los huesos de su muerto. O sea, es algo que yo no haría,
pero no significa que por eso esté mal lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas creencias de la muerte y yo antes de intervenir con mi paciente tengo que conocer sus creencias, ¿sí? Ya saben, aquí ahora, con esto del internet, podemos atender pacientes de otros países o inclusive de otros estados. Es mucho más fácil. Lo cual sus creencias sobre la muerte pueden derivar. Acuérdense que en México, generalmente, no todo en México y no en toda Latinoamérica, se cree que los muertos regresan, como aquí en México, ¿sí? Acuérdense que aquí en México creemos que los muertos regresan. Bueno, para los que no son del país, aquí en México, creemos que los muertos regresan, ¿sale? Que nos escuchan, que no que los vemos, no que los escuchamos, pero sí nos escuchan, tan así, con lo que una vez al año regresan, ¿sale? Esa es una creencia generalizada. Y entonces, bueno, pues les damos este ritual de dejarles la comida que les gusta, el retrato. Bueno, no por nada Disney se hizo millonario o ganó mucho dinero con la película de Coco. Así, no, o sea, no sea gratis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la costumbre, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de las creencias, ¿no? El poner su foto, su comida. ¿A qué voy con esto? En otros países también ocurre, igual que en México, sentimos la muerte como algo cercano, algo que no nos es ajeno y que inclusive nos da cierto temor, pero estamos acostumbrados toda la vida a hablar sobre la muerte. Nos acostumbran desde pequeños, ¿sí? No nos gusta a veces hablar sobre eso por las emociones, pero no nos es ajena, ¿no? Y recordamos a las personas que se han fallecido y demás, ¿sí? Entonces, retomando un poquito los principios de la TCC, nuestros esquemas es cómo interpretamos a la realidad, cómo creamos la realidad. Acuérdense que un esquema es con lo que yo voy a interpretar la realidad, ¿sale? Eso es mi filosofía de vida, diría Albert Ellis. ¿Eh? Los esquemas se van formando desde pequeños, ¿sí? Y se van formando desde pequeños y se van acomodando un esquema sano, una personalidad sana, hace que sus esquemas van siendo flexibles, se van adaptando a las circunstancias. O sea, una persona mentalmente sana es aquella que tiene su esquema flexible, su filosofía de vida flexible, ¿sale? Atendí un paciente que me decía que era ateo en un inicio y que después ya creyó en Dios y se culpabilizaba de creer ahora, ¿no? Y yo le decía, no, ¿por qué? Bueno, pues antes no tenías el conocimiento que tienes ahora y ahora crees y está bien, ¿no? Y si es que ahora me hacen burla de que, ah, mira tú tan ateo que eras y ahora sí crees, pues está bien o es de sabios cambiar de opinión, ¿no? ¿Te funciona? Sí, pues ahí está, entonces está bien, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de buscar en nuestros esquemas, que sean flexibles para que nos resuelvan los problemas. Esa es la idea de los esquemas. Interpretar la realidad para resolverla. ¿Sí? Entonces, desde la terapia cognitivo-conductual, la aparición o sea, la generación o el aumento o disminución de una enfermedad mental es por el esquema, respetando la cuestión biológica, claro, respetando o tomando en cuenta la cuestión biológica. Un esquema poco flexible puede hacer que te dé depresión, ansiedad y demás. Un esquema flexible evita que tengas una enfermedad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la muerte? ¿Sí? La muerte de un ser querido es un cambio drástico. Entre más querido sea, o sea, entre más la cuestión emocional esté involucrada, resulta más complicado. ¿Sí? Se involucran no solamente emociones, sino más pensamientos. ¿Sí? Entonces es un cambio drástico, la muerte de un ser querido. Ahí es donde nuestros esquemas pueden, si son flexibles, nos llevarán a un duelo
a un proceso de duelo que se resuelva, ¿sí? O si no, si son rígidos, entonces nos llevarán a un duelo patológico, ¿sí? Entonces, es un cambio drástico que lleva un proceso, ¿sí? No podemos ni adelantarlo ni atrasarlo. Cada quien vive su proceso como mejor puede, ¿sale? En algunos duran menos tiempo, en otros más tiempo. Realmente no hay, bueno, en los años de experiencia que tengo como clínico, no hay nada que te prepare para el duelo, a excepción de una enfermedad prolongada de tu ser querido, ¿sí? Igual te duele, igual y lo vas a extrañar y todo eso, pero este proceso de hacerte a la idea de que está enfermo y en cualquier momento se va a morir, ayuda, ayuda a este proceso, a hacer un proceso de duelo, de duelo. Igual y puede generar en patológico o no, pero ayuda a que no sea patológico la mayoría de las veces. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, dentro de lo que nos ayuda, o sea, tenemos las creencias y los esquemas, ¿sale? Que es lo que tenemos que averiguar con nuestro paciente antes de intervenir. Antes de aplicar cualquier otra técnica, tengo que encontrar sus creencias, sus esquemas, ¿sale? Ok. Ahora, hay otras cosas que también nos ayudan a llevar un duelo sano, ¿sí? Que es muy diferente en cada país, ¿vale? Inclusive hasta a veces en cada estado. Los rituales. ¿Qué son los rituales? Son cosas que hacemos para despedirnos del difunto o de la difunta, ¿sí? Los rituales nos sirven a nosotros, al difunto ya no le sirven, o a la difunta ya no le sirven. Nos sirven a nosotros para ir procesando ese problema, ¿sale? Los rituales nos sirven, se combinan con las creencias. Podemos tener los rituales, pero si no tenemos la creencia, de nada nos sirve el ritual, o viceversa. Si tenemos la creencia, pero no tenemos el ritual, pues las creencias pueden provocarnos alguna enfermedad, un dolor patológico. Entonces, combinamos esos rituales con esas creencias, ¿sale? Y que son acciones que nos ayudan a procesar la partida. Por ejemplo, uno de los rituales aquí en México es despedirse del muerto o de la persona difunta, ¿sale? ¿Cómo te despides? Vas y le hablas en el ataúd como si te escuchara. Tú piensas que realmente te escucha, ¿no? Ya sea con el ataúd cerrado o abierto. Te despides, le dices sus últimas palabras, ¿sí? Esa despedida te ayuda a este proceso que sea menos difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué implica? Que necesitamos los rituales. Otro ritual es llevarle música, ¿eh? Obviamente ya no la va a escuchar, pero el nosotros saber que le estamos cumpliendo su última voluntad, o sea, que estamos cumpliendo nosotros con su última voluntad, nos sentimos tranquilos. Nos da, nos apoya esa parte de decir, yo estoy cumpliendo lo que él siempre quiso ser enterrado con mariachi, por ejemplo. Y ese ritual nos ayuda igual a sentirnos tranquilos de que cumplimos con la persona que falleció. ¿Sí? Y algunos, pues obviamente, pues hacen fiesta, ¿eh? Pachanga, bailongo, ¿no? Es común, ¿no? Que el velorio se convierta en una fiesta. Va a depender, obviamente, de los que se quedan, ¿sale? De repente, pues sí, no todos comparten la misma idea de hacer fiestas, ¿no? Y esto termina en una pachanga, en un baile, y ya es todo menos velorio, pero al final de cuentas es su manera de despedirse de la persona que se va. Entonces, ojo, el ritual nos ayuda a despedirnos, a hacer este proceso, ¿sí? Ok, entonces, dentro de lo que tienes que averiguar con tu paciente es si cuando ocurrió el evento hubo rituales posteriores.
¿sí? ¿Por qué? Si decimos que nuestras creencias y los rituales, nuestras creencias flexibles y los rituales nos ayudan a despedirnos, ¿qué sucede cuando, bueno, estoy saltando un poquito, pero bueno, ¿qué sucede? Lo dejamos un poquito para después. Vamos a aclarar primero qué es duelo, porque ya me estoy yendo hasta la cocina y no aclaramos todavía esto. Entonces, el duelo, hay muchos autores, ustedes van a encontrar, ahorita vamos a ver algunos, van a encontrar muchos autores que definen el duelo, ¿vale? O inclusive como esto lo dividen en duelo y luto, ¿sí? El duelo, pues, es la respuesta emocional de una persona ante la pérdida. Y el luto es el proceso de adaptarse a la vida, aunque en el DSM-5 es duelo, no dicen luto patológico, no, es un duelo patológico, ¿sale? En el luto, si tomamos esta definición, o en el proceso de duelo, tienen que ver muchas cosas, influyen muchas cosas, no solamente nuestra creencia, sino cómo sucedió la muerte de la persona, cómo nos llevábamos con él, si lo queríamos, le teníamos cariño, el medio ambiente que nos rodea, ¿sí? Nuestra cultura, nuestro contexto, todo eso tiene que ver o se mezcla para realizar un duelo no patológico. Entonces, duelo patológico. Entonces, todo eso tienes que averiguar con tu paciente, ¿sí? Que dice, no, pues es que estuve mal desde que falleció. Muy bien. ¿Cómo falleció? ¿Lo enterraron? ¿Lo velaron? ¿Se despidió usted? ¿Cuál fue su última voluntad de él? De él, supongamos que fue hombre, de él. No, pues que le llevaron música. ¿Le llevaron música? No, pues no hubo oportunidad. O sí, sí hubo oportunidad. ¿Y cómo se sintió usted cumpliéndole su última voluntad? No, pues muy bien. O no, pues o terminé peleándome, ¿no? Con mis hermanos y demás. Entonces, pues hay que averiguar, porque si es un proceso, tenemos que averiguar cómo empecé ese proceso y por qué no ha terminado, en dónde se interrumpió, qué creencias están interrumpiendo ese duelo, ¿sí? Pero tenemos que averiguar el caminito, ¿sale? Ok. Entonces, bueno, el duelo anticipatorio, que es lo que le decía, la enfermedad, que el paciente padezca una enfermedad, el ser querido padezca una enfermedad antes de morir, es un duelo anticipatorio y ayuda a los que se quedan, ¿sí? Este duelo anticipatorio ayuda a las personas a empezar a hacer cambios, empezarlos a pensar al menos en lo que va a ocurrir después, ¿sí? Y de cierta manera hay un componente de esperanza, ¿vale? ¿A qué me refiero ese componente de esperanza? Siempre los que están ahí dicen, bueno, pues ya nos dijo el doctor, pero una de esas pues pasa el milagro, o una de esas sí se salva, o una de esas, pues sí, ¿no? O sea, ha estado enfermo durante mucho tiempo, pero una de esas se alivia, ¿no? Este, y ya, o sea, esto es algo que nos ayuda. Pero, aquí sí está el pero, ¿qué sucede cuando, como lo hemos vivido, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿qué sucede cuando no hay sus rituales? ¿Qué sucede cuando la persona entró enferma y ya no salió? O cuando entró medio enfermo y ya no salió, ¿no? O cuando según sus parientes casi no tenía nada y ya no salió. Y lo peor es que no salga, sino que te entregan ya una caja con las cenizas. Ya no tuviste oportunidad de velarlo, ya no tuviste oportunidad de despedirte, porque no es lo mismo el cuerpo presente que las cenizas, al menos aquí en México. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos diciendo que esas creencias mezcladas con los rituales nos ayudan a procesar un duelo, ¿qué sucede cuando ya no tenemos esos rituales? ¿No? ¿Qué sucede? Obviamente se interrumpe un proceso que llevamos años y generaciones haciéndolo, ¿sí? Y que con esta pandemia se cortó. Así, de tajo y sencillo, ¿vale?
no le pudiste dar su última voluntad o cumplir su última voluntad, no te despediste, no le lloraste, no se rezó, porque algunas familias se acostumbran a rezar, no se rezó para que llegue al cielo. Entonces, ¿qué sucede? Pues si es un proceso, se interrumpe. Y si se interrumpe, pues es lo más probable que haya un duelo patológico. Y entonces empiezan a generar, ya que estas creencias que tengo, que combinadas con los rituales me sirven para el duelo, ya no tengo ritual y entonces estas creencias pues ya no me sirven. Por ejemplo, la creencia de decir, no, pues yo sé que me escucha, me voy a despedir de él y no te despediste. O híjole, antes de estar antes de que ingresara al hospital, tengo una paciente que me dice, es que antes de que ingresara al hospital nos peleamos. O sea, ándale, ya, no, tú no te cuidas. Obviamente por el nerviosismo y el miedo de la persona, terminó peleándose y pues ahí se quedó. Ya es igual, le trajeron las cenizas, entonces decía, pues es que no me despedí, no le pude pedir perdón por habernos peleado. Se interrumpe. Entonces, bueno, estas creencias que en un inicio me ayudaban para generar el ritual, para hacer, junto al ritual, hacer un duelo no patológico, ahora es al revés. Estas creencias me estorban y entonces pueden generar un duelo patológico. ¿Sí? O sea, yo tuve que despedirme, yo tenía que despedirme de él y no te despediste. Tuve que haberle pedido perdón y no se lo pediste. Entonces, entran culpas y demás cosas. Entonces, esas creencias, en lugar de ayudarme, me estorban. O se empiezan a generar otras que me generen menos angustia y menos dolor. En este caso, la señora, por ejemplo, no, pues es que no me despedí de él, peleamos, ¿no? Y no le pedí perdón. Eso empieza a generar culpa. Entonces, para evitar eso, se empiezan a generar otras creencias que son un poco menos dolorosas y empiezan a generarse cosas como, ahorita vemos como cuáles, ¿sí? Pero decía, bueno, estas cuestiones que se dan, estas cuestiones no se dan en este proceso y empiezan a aparecer conductas o creencias poco frecuentes, poco lógicas, ¿no? Por ejemplo, esto, no sé si vieron esta noticia, ¿no? Que están metiendo a las personas para robarles el líquido de las rodillas. A los frasellos, los mataban para robarles el líquido de las rodillas, ¿no? O sea, obviamente, visto por cualquier persona que sepa cuestiones de líquido de rodillas, pues esto es absurdo, ¿no? O fuera de todo lógica, ¿no? El matar a las personas por su líquido de las rodillas. Pero, obviamente para esta señora, ¿sabe? Y para todos los que creyeron en esa noticia, pues es menos doloroso creer que hay un culpable que realmente no tenía que morir, que realmente además a aceptar y empezar a hacer el duelo. ¿Por qué? Porque esto de la señora se convierte en una lucha, en una pelea, en una motivación, en un enojo. Y el enojo es motivador y evita que voltee hacia lo demás, este proceso que tiene que llevar a cabo. ¿Sale? Entonces empiezan a generar estas otras ideas, mismas ideas que tú tienes que averiguar, porque tienes que trabajarlas, obviamente.